Profesor Walter Díaz y Rita Corbalán, los saludamos aquí en este Pago donde nací. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, Walter. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Igualmente. Señor, que tengamos una linda semana. Así es. Bueno, para este día... Sí, señor. He preparado un temita para entrar ya, digamos, en la semana de la Declaración de la Independencia. Me parece muy bien, señor. Nosotros lo vamos a escuchar atentamente. Bien, entonces vamos a ver la relación entre Santiago del Estero y el Congreso Constituyente de Tucumán de 1816. Y es bueno que nos hagamos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era el ambiente político en el Río de la Plata y en Santiago del Estero especialmente al momento de la elección de los diputados? Bien. Podemos decir que el ambiente político nacional posterior a la Revolución de Mayo no era pacífico. Ofrecía una tensión creciente entre el centralismo de Buenos Aires y la oposición, cada vez más fuerte de los cabildos provinciales. Es decir, de alguna manera ya se estaban viviendo los prolegómenos de las guerras civiles que tendrían lugar a partir de 1820. Bien. Pruebas de esta circunstancia, por ejemplo, en Salta, en 1815, por voluntad popular, fue designado gobernador don Martín Miguel de Güemes. Bien. Por ese mismo año, Santa Fe proclamaba gobernador a Francisco Antonio Candioti. Bien. Y se unía a la Liga de los Pueblos Libres que comandaba José Gervasio de Artigas. Nuestra provincia estaba dentro de ese cuadro de situación. En septiembre de 1815, Juan Francisco Borges dirigió un movimiento de carácter autonomista que depuso al teniente gobernador Tomás Taboada, partidario de Aráoz, de Tucumán, pero como se sabe, fue vencido y enviado prisionero a Tucumán. Bien. El profesor Alén Lascano lo resume y lo sintetiza diciendo que era o se vivía una situación crítica y convulsionada. Y dentro de ese contexto, en el mes de septiembre, o sea, del primer movimiento de Borges, se realizan las elecciones de nuestros congresales a Tucumán. Bien. Totalmente convulsionado por disputas entre borgianos y taboadistas. Bien, señor. ¿Cuál sería la otra pregunta? ¿Cómo fueron elegidos los diputados santiagueños? Por supuesto que de la misma manera en los otros cabildos. El Estatuto Provisional de 1815 establecía que los pueblos del interior debían elegir diputados para declarar la independencia nacional y sancionar la Constitución del Estado. Y al mismo tiempo proponía a la ciudad de Tucumán como centro de reunión. Ahora, ¿por qué Tucumán? ¿Por qué Tucumán, profe? Porque en el espacio geográfico que comprendía aquel entonces el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata no era el que hoy tiene Argentina, era mucho más amplio. Y por lo tanto Tucumán estaba en una ubicación equidistante del resto de las provincias. Bien. Muy bien. Por otro lado, también es creencia que las elecciones de nuestros diputados se realizaron en el edificio del Cabildo, como debería haber sido. Claro. No fue así en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque el Cabildo no tenía un espacio de amplitud necesaria para recibir a todos los delegados departamentales o electores. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizó, se alquiló la casa de un vecino llamado Roque Javier Vieira. Es decir, nuestros diputados no fueron elegidos en el Cabildo propiamente dicho. Por otro lado, digamos que esta tampoco es una situación inédita. El Cabildo siempre hacía lo mismo cuando veía que su espacio no alcanzaba para tantas personas. Bien. La pregunta inmediata es, ¿quiénes fueron elegidos? Bueno, y quizás aquí nos encontremos con alguna novedad. La Asamblea Electoral se reúne el 3 de octubre de 1815 y designa como primer representante al reverendo Fray Ignacio Garay,
Bien. Y a Pedro Francisco de Uriarte, cura y vicario de la doctrina de Loreto, como segundo representante. También allí quedó establecido que por no poder atender los viáticos correspondientes a los 2 diputados electos, el Estado se haría cargo de uno, en este caso Uriarte, Bien. y el pueblo del otro, o sea, Garay. Claro. Lo estás pensando, Sí. pensando. Sí, y sí, así sí, fue. sí. Los diputados tuvieron que correr con todos sus gastos. La pobreza de las arcas del Estado y la insuficiente posibilidad del pueblo de auxiliar a los gastos hizo imposible que se cumpliera lo dispuesto anteriormente. Es decir, los diputados corrieron con todos sus gastos. Bien. Y me falta una pregunta. Me falta una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Y cómo aparece ahí la figura de Pedro León Gallo? Muy bien, señor. ¿Y Pedro León Díaz Gallo? ¿No nos dijeron que fue diputado? Claro, eso dice la historia. Bueno, la historia. Ocurre Claro. lo siguiente, Bien. que con fecha 3 de noviembre de 1815, el reverendo padre Fray Ignacio Garay presenta su renuncia por motivos de salud. Entonces, el Cabildo llama nuevamente a Asamblea Electoral, que se reúne recién el 4 de abril de 1816, y designa como nuevo diputado al cura Pedro León Díaz Gallo. Bien. Con lo cual queda demostrada que la enseñanza que recibimos en la escuela era cierta. Claro. Bien, Sí. ahora yo me pregunto, ¿qué actuación le correspondió a nuestros diputados una vez iniciadas las sesiones? Podemos decir que cumplieron muy bien la representación que llevaban. Pedro Francisco de Uriarte fue firmante del acta de declaración de la independencia, igual que Díaz Gallo, pero Uriarte tuvo otras iniciativas. Por ejemplo, mocionó para que Santa Rosa de Lima fuese nombrada patrona de la independencia. Bien. Junto con Díaz Gallo también mocionaron por el indulto para los implicados en la sublevación de Juan Francisco Borges. Y quizá lo más importante de parte de la actividad de Uriarte es que consiguió la sanción de la ley de reparto de tierras baldías en Santiago del Estero. Es decir, tenemos aquí un antecedente precursor de la ley de colonización que se sancionaría más adelante. Claro. Ya Uriarte había visto la necesidad de hacer, ¿no es cierto?, una obra que correspondía para darle mayor provecho a esas tierras que estaban allí muertas, ciertas, sin producción. Claro. Es interesante ese punto de trabajo de Pedro Francisco de Uriarte. Respecto de Pedro León Díaz Gallo, digamos que ocupó la vicepresidencia del Congreso en Tucumán y la presidencia en 1819, cuando ya se había trasladado el Congreso a Buenos Aires, por los peligros que significaba seguir sesionando en Tucumán. Bien. Por el avance de los realistas por el norte. Entonces, llegamos al punto cúlmine. ¿Cómo se tomó la decisión de declarar la independencia? Bueno, respecto a esto debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los congresales habían salido de sus provincias, de sus cabildos, con órdenes precisas. Sí. Pero una cosa es el mandato y otra cosa es la reunión, el intercambio de ideas, de noticias. Y entonces, como las noticias que llegaban, ninguna era positiva o favorable para el empuje de la independencia, los congresales tenían muchas dudas, inquietudes, temores, que provenían justamente de la peligrosa situación externa que amenazaba con poner punto final al movimiento revolucionario de mayo. Por otro lado, les recuerdo que la situación interna también era bastante crítica. Era muy difícil la situación, era un cuadro bastante complejo. Y en este cuadro surge la figura y acción de Manuel Belgrano, quien el día 6 de julio, es decir, él llega a Tucumán el 5 de julio, pero el 6 de julio de 1816 tuvo una reunión secreta con los congresales a quienes se informó de los cambios políticos que se habían dado en Europa, de donde él había regresado hace poco, donde ahora el pensamiento dominante era la restauración de las monarquías. Belgrano
después de contestar las preguntas de algunos congresales, se plantó delante de la sesión, hizo un discurso que algunos historiadores consideran el más claro e importante de su vida política, y en su discurso dejó en claro 3 decisiones inevitables: la declaración de la independencia, la monarquía temporada como forma de gobierno más apta, y que el momento para hacerlo era ahora o nunca. Estas fueron las palabras claves que disiparon toda duda en los diputados y que dieron vida a la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur el 9 de julio de 1816. Perfecto. Lograda la sanción de la independencia, nuestros diputados habían cumplido su papel. Claro. Y tuvieron que regresar a la provincia. Y ahora sí, nos introducimos en un aspecto que siempre permanece un poquito fuera de discusión o fuera de tratamiento. Porque la pregunta sería, ¿qué fue de la vida de los diputados santiagueños después del Congreso de Tucumán? Claro. Respecto de Pedro León Díaz Gallo, cuando regresa a su provincia, fue activo participante del movimiento autonomista santiagueño, a tal punto que fue firmante del Pacto de Vinará. En 1851 fue encarcelado por el gobernador Manuel Taboada como partícipe del complot contra el gobierno de su primo Mauro Carranza. Fue hecho prisionero en Antajé, en la Banda, sí, trasladado a la ciudad, encarcelado y torturado. Ya libre, murió en Tucumán en 1852. ¡Qué paradoja! Un año antes de la sanción de la Constitución Nacional. Increíble. Que claro, el Congreso de Tucumán no pudo realizar. Claro. Y el otro de nuestros representantes, Pedro Francisco de Uriarte, una vez disuelto el Congreso Constituyente de 1820, tuvo serios problemas políticos en Buenos Aires con el gobernador Manuel de Zarratea y en Santiago del Estero con el gobernador Juan Felipe Ibarra. Sí. Lo hizo arrestar y trasladar desterrado a El Bracho. Falleció Uriarte en 1831 a los 81 años de edad mientras oficiaba misa en su parroquia de la antigua Villa de Loreto. Creo que es importante avanzar un poquito más sobre el conocimiento de estos dos grandes santiagueños, claro, para no reducirlos simplemente a firmantes del acta de la Declaración de la Independencia. Totalmente. Fueron actores de ese hecho histórico grande, pero también fueron participantes activos de nuestra historia santiagueña. Claro. Y les costó bastante caro mantener sus ideas. ¿Cómo serán de participativos que hasta les costó la vida en la cárcel? Torturas. Claro. La tortura. Sí. El Bracho. Y nada más y nada menos que en el Bracho. Mire qué Claro. Mire qué importante es esto, profesor, porque nosotros muchas veces, y esto lo hemos charlado en distintas oportunidades, que en nuestros colegios, cuando nos enseñaban historia, la vida de Pedro Francisco de Uriarte y Pedro Díaz Gallo, finalizaban así, como los que firmaron el acta de la Declaración de la Independencia, y después no había nada más. Para más adelante. Ahí la vida de estos hombres. Claro. Entonces por eso a mí me pareció digno también de honrar esa otra parte de su vida. Sí. La participación activa de ellos. Y explicar, como vos decías, Walter, que su compromiso con la autonomía o su compromiso con los ideales políticos le significó severos castigos. Durísimas experiencias. Totalmente, señor. Tenemos ya entonces en el día de hoy un panorama de lo que fue la participación santiagueña en Tucumán en oportunidad de la Declaración de la Independencia. Sí, señor. Ya vamos camino al 9 de julio, que va a ser el próximo jueves. Claro, en la próxima charla vamos a hablar justamente de la importancia pasada y presente de la independencia nacional. Bien. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? Profesor, una vez más, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos muchas veces así calladitos porque queremos aprovechar al máximo su exposición y también, me imagino, nuestros oyentes. Bien, y a tus oyentes les doy un consejo. Sí.
no se queden con lo que yo les he dicho. Claro. Investiguen. Investigamos. Investiguen, Sí. lean, porque por allí puede ser que algún error o algo nuevo puedan encontrar. Sí, Seguro que sí, profesor. Nadie tiene la última palabra. exacto. Así es. Profesor, muchísimas gracias y será hasta el miércoles, si Dios quiere. Si Dios quiere, espero que nos encontremos nuevamente y poder de alguna manera seguir aportando a la historia de Santiago del Estero. Gracias. Muchas gracias, profesor, como siempre, ¿eh?